Como tal, aquí podemos observar la definición de instrumental quirúrgico, que sería mejor denominarlo el arsenal quirúrgico. Como tal, este arsenal quirúrgico viene a ser un conjunto de instrumentos con el objetivo de proporcionar al cirujano herramientas que permitan realizar maniobras específicas en cada intervención quirúrgica. Y es por esta misma razón que se agrupan en diferentes grupos, tanto de síntesis, diéresis, de disección, de exposición, y que veremos a continuación. La nominación del instrumental bien puede tener 4 tipos de nominación. La general, la de epónimo, la figurada y la funcional. Acá, como tal, se observarían las partes de un instrumental. La parte proximal, que siempre va a ir en relación a lo que es el cirujano, y la parte distal, que nos va a hablar de la relación que tiene el instrumento ya con el paciente. Puede existir instrumentos con aro y cremallera, instrumentos solo con aro, instrumentos que no se compongan de aro, es decir, que sean basados en la función de presión, como la pinza elástica, e instrumentos que tengan otro tipo de manipulación, como ser acá podemos ver el espéculo vaginal de Cusco, que bien se basa en un sistema de carro para hacer la fijación. Ahora, se clasifican los instrumentales ya sea de una forma activa o una forma pasiva. Es activa cuando va a cumplir la función para la que ha sido diseñado. Si estamos hablando en este caso de un bisturí, la función activa va a ser el hecho de que produzca lo que es la diéresis. En cambio, una función pasiva es cuando el instrumento cumple una función para la que no ha sido diseñado. La pinza, por ejemplo, nos sirve para realizar lo que es la disección, pero en otros casos, como ser la síntesis, la utilizamos como coadyuvante al momento de agarrar o sujetar los bordes de una herida. Ahora, de acuerdo a su estructura, pueden ser de material elástico, como ser la pinza, pueden ser con cremallera, como ya habíamos visto, pueden ser cortos, pueden ser largos, como un bisturí de número 7, pueden ser pequeños, como una pinza Hudson, o pueden ser grandes, como una pinza rusa. Pasamos ahora sí a hablar de los tipos de instrumental. Iniciamos con el primer grupo, que es el instrumental de aislamiento y fijación. Acá podemos observar la pinza de primer campo, o también denominada la pinza de Backhouse. Esta pinza la han visto seguramente al momento de realizar la práctica de colocación de campos operatorios. Es un instrumento de aro con cremallera que se caracteriza porque en la parte distal va a tener lo que es la incurvación de ambas ramas. Y estas ramas van a ser las encargadas de sujetar lo que son los bordes al momento de colocar los campos quirúrgicos. Esta es la pinza de Backhouse o de primer campo. Acá también podemos observar la pinza de Kirminson-Jones. Como pueden ver, se diferencia de la anterior en que esta no tiene aro ni cremallera, es una pinza elástica, pero se asemeja bastante a la pinza de Backhouse en la parte distal, ya que tiene las mismas curvaturas hacia la parte interna de ambas ramas. Ahora pasamos a ver la pinza Doyen o de segundo campo. Se asemeja a la anterior en que es una pinza elástica que tiene un entrecruzamiento en las ramas ya en la parte media, y en la parte distal se diferencia de las dos anteriores que habíamos visto porque se compone de lo que son protrusiones a manera de dientes de ratón que coaptan en la parte distal, como se puede ver acá. Ya no son curvaturas o incurvaciones de las ramas hacia la parte interna, sino son directamente protrusiones que van a coaptar. Pasamos al segundo grupo, que son los instrumentos de diéresis. Ahí como tal, la función de los anteriores instrumentos es de fijación, es decir, sirven para fijar lo que son los campos operatorios. Acá en la parte de instrumental de diéresis, su función va a ser la de realizar lo que son cortes en la superficie cutánea. Podemos ver este instrumento que es un escalpelo, que como tal el texto incluso lo refiere, como el bisturí que se utilizaba en la época incaica, que
se caracteriza por no separar el mango de la hoja de bisturí. Simplemente al momento de que perdía su filo, se iba afilando y afilando hasta que se desgastaba completamente y se desechaba. Obviamente tenía los riesgos y desventajas de producir lo que es mayor riesgo de infecciones y por lo tanto sepsis en los pacientes en la época antigua. Acá podemos ver la hoja de dermátomo. El dermátomo como tal es un instrumento que sirve para realizar cortes de colgajos, como podemos ver en esta imagen. Este viene a ser el dermátomo. Sin embargo, la cátedra solo contaba con lo que es la hoja del mismo, que es este instrumento de forma rectangular. Esta hoja de dermátomo se encaja en el dermátomo como tal mediante el orificio en la parte central. Y como ven, sirve para realizar lo que son cortes a manera de colgajo en la superficie cutánea. Bueno, ahora vamos a hablar de los mangos de bisturí. Existen de diferentes tamaños. Normalmente en lo que es su estuche anatómico van a tener el mango ya sea número 3 o número 4. El número 4L viene a ser más largo y ligeramente robusto que el 4. Y verán que se caracteriza porque en la parte distal tiene pequeñas estrías de manera transversal o pequeñas excavaciones, si lo queremos llamar, que se encuentran paralelas. Lo mismo que en el bisturí número 4. En cambio, la 3 directamente son ranuras verticales. ¿Cuál es el importante de acá? Es que reconozcan el bisturí número 7 o el mango de bisturí número 7. Este mango, al ser bastante largo y ser bastante delgado, permite el ingreso de este instrumento para realizar diéresis en tejidos bastante profundos. Es por esa razón el tamaño que tiene y la delgadez del mismo. En cambio, acá tenemos ya el mango número 8, que no es muy utilizado, pero se caracteriza por ser bastante anchito o robusto, si lo queremos llamar. La forma de sujeción de un bisturí puede ser a manera de cuchillo de mesa, a manera de lápiz, como podemos observar acá, o puntiforme. Esta viene a ser como tal el manejo a manera de cuchillo de mesa. Pasamos ahora a observar el bisturí eléctrico, que puede ser ya bien monopolar o bipolar. Al ser monopolar, este bisturí va a contener o va a estar conjuntamente con una placa de tipo rectangular que se coloca debajo del paciente y se va activando mediante los botones, ya sea para realizar corte o para realizar coagulación, de acuerdo a las velocidades que se observan en la parte superior. Este como tal es el bisturí eléctrico. Ahora pasamos a lo que son las tijeras. En este caso tenemos a un costado la tijera de Mayo y al otro la tijera de Metzenbaum. Características que las diferencian, podemos ver acá la tijera de Mayo recta, la tijera de Mayo curva, la de Metzenbaum recta y curva. Las tijeras de Mayo son más robustas o más gruesas, si se quiere decir así, y más pequeñas o achatadas que las de Metzenbaum. En la parte distal podemos observar que las tijeras de Mayo, una rama puede ser roma y la otra aguda, o ambas pueden ser romas o ambas agudas. Esa vendría a ser una característica. En cambio, las tijeras de Metzenbaum son largas, son más finas y sus ramas son más delgadas. Y sobre la parte distal podemos mencionar que ambas ramas siempre van a terminar ya sea en que son romas o en que sean agudas. Nunca va a existir una roma y una aguda. Solamente existe esa variación en las tijeras de Mayo. Y eso es lo que las diferencia de la tijera de Metzenbaum. Ahora vamos a hablar de las tijeras de Litauer y la tijera de Spencer. La tijera de Litauer tiene su característica en la parte distal de tener esta forma de concavidad a manera de semiluna. En cambio, la tijera de Spencer,
acaba en una manera más aguda y pronunciada, una concavidad pronunciada en una de sus ramas. Y aquí vemos exactamente a qué nos vamos refiriendo. Pasamos ahora a hablar de la tijera de Lister. Y disculpen que esté más o menos corriendo, pero sé que debemos llevar otros temas también. Bueno, en la parte distal tenemos lo que es una angulación de aproximadamente 45 grados, donde podemos observar características diferenciales en ambas ramas. Esta tijera también en la parte del cuerpo viene a ser gruesa y esta angulación mayormente nos sirve para realizar lo que son cortes en vendas o vendajes. Bueno, la primera rama o la rama anterior va a tener lo que es una terminación aguda con una ligera angulación en la parte distal o en la parte final de la rama. Y la rama posterior va a tener una terminación roma y más achatada que la anterior. Esa es la tijera de Lister. Pasamos ahora a hablar de la legra uterina de Hegar. Esta como tal se compone de un mango, seguido del cuerpo, y finalmente en la parte distal tenemos esta estructura que se asemeja bastante a lo que es un triángulo con bordes romos y un orificio que tiene esa misma característica. La legra uterina nos sirve para realizar lo que es la extracción de tejido endometrial del útero. Bueno, ahora pasamos a hablar de los instrumentos de disección. Tenemos acá la pinza anatómica y la pinza quirúrgica o pinza en diente de ratón. Ambas se encuentran también en lo que son sus estuches de anatomía. Característica de la pinza anatómica, tiene en la parte final de su rama lo que son estrías de tipo transversal. En cambio, la pinza quirúrgica o en forma de diente de ratón va a tener unas protrusiones similares a las que fuimos viendo en el inicio con los instrumentos de fijación. Acá podemos observar claramente las protrusiones que en este caso, en esta primera rama, se asemejan a lo que son los dientes de un ratón que van a coaptar con la rama contraria. Ahí señalamos las características y ahora pasamos a hablar de la pinza elástica acodada. Recibe su nombre porque en la parte distal podemos observar una angulación de igual manera de aproximadamente 45 grados y una terminación con estrías de tipo transversal que llegan desde la angulación y finalizan en la punta del instrumento. Acá podemos observarlo con mayor aumento. Ahora vemos lo que es la pinza Adson. La pinza Adson se caracteriza por tener esa terminación bastante aguda, bastante fina, y este instrumento es bastante pequeño. Se me preguntarán a qué se debe el tamaño del instrumento. Es por el hecho de que se utiliza en cirugías plásticas. Puede existir la variedad a manera de estrías transversales, similar a la pinza anatómica, y también la variedad con terminación a manera de dientes de ratón. Pero si encontrasen esta o la otra, ambas se denominan de igual modo pinza Adson, como se ve en la parte inferior. Ahí señalamos la característica y pasamos. Acá podemos ver uno de los instrumentos más grandes, si así deseamos llamarlo, que es la pinza rusa. Se caracteriza porque en la parte distal tiene una concavidad central, pero no un orificio, sino solo una concavidad que se cubre alrededor con lo que son bordes radiados o estrías radiadas, como se puede observar en la imagen. Característica, es bastante grande y tiene esa terminación de manera cóncava. Su uso. Mayormente la pinza rusa, por el tamaño que tiene como instrumental, se utilizaba para hacer la remoción de algunos órganos que se encontraban profundos. Pero actualmente mayormente la vemos en lo que es el lavatorio, como siendo su uso el hecho de transportar lo que vienen a ser los cepillos antisépticos o las gasas que se encuentren de manera estéril en quirófano.
Ahora pasamos a hablar de los instrumentos de prehensión. Acá van a tener tal vez un poco de conflicto, así que solo voy a tomar en cuenta los puntos característicos de cada uno. Aquí podemos ver la pinza aro de Collin. Instrumental de aro con cremallera al inicio del aro, que se caracteriza porque en la parte medial sus ramas se van entrecruzando. Sí se puede observar. Viene aro, cremallera, la rama que estaba anterior se lateraliza y la rama, superior se lateraliza y la rama inferior se lateraliza. Cosa que ya en la parte distal se unen y nos enseñan una rama que se va a dividir y va a tener un orificio en la parte central a manera de triángulo truncado o corazón de naipe. Muy bien, y el uso de este instrumento de prehensión es en la sujeción de vísceras huecas, como de preferencia el estómago. Pasamos a hablar de la pinza Forester. La pinza Forester es una pinza con aro y cremallera que se caracteriza por tener en la parte distal ramas, ambas ramas que van a terminar con un orificio de tipo circular o casi elíptico u oval, si queremos llamarlo, en su terminación distal, rodeado o no de estrías transversales en la parte interna. El anterior, la pinza aro de Collin, tenía un orificio en triángulo con bordes o esquinas truncadas. Esta pinza de Forester es directamente circular, oval o elíptica, si queremos decirlo. Ahí señalamos las características. El uso o la función que tiene esta pinza viene a ser también la tracción de vísceras huecas. Ahora vamos a pasar a hablar de la pinza de Alice, una pinza de aro con cremallera que se caracteriza porque en la parte distal tiene la terminación a manera de 5 a 4 protrusiones en un lado y en el otro. También podemos hacerlo semejante a lo que son dos manitos que se van a unir. Sirve para la tracción de tejidos resistentes como por ejemplo músculos. Es la pinza de Alice. Ahora, otra pinza también que puede confundirse con la aro de Collin o la Forester viene a ser la pinza Duval. La pinza Duval puede estar con o sin cremallera, pero es indistinto que lo coloquen. Solamente colocar pinza Duval bastaría. Es un instrumento de aro que en la parte distal tiene orificios de manera triangular con bordes agudos, donde los orificios se encuentran rodeados por estrías de manera transversal. Nuevamente, la pinza aro de Collin era triangular con bordes truncados. La pinza Forester tenía un orificio circular o elíptico u oval. Y la pinza Duval tiene un orificio triangular. Listo, pasamos con eso. Y su uso viene a ser la tracción de órganos en la cavidad torácica. Como podemos suponerlo, viene a traccionar lo que es el tejido pulmonar. Muy bien, pasamos ahora a hablar del clamp intestinal de Doyen. Es una pinza con aro y cremallera, que se caracteriza porque en la parte distal va a tener esta curvatura a manera de arco en ambas ramas. Se llama, en este caso, de Doyen porque las estrías se encuentran de manera vertical, paralelas entre sí. Va a recibir el nombre de clamp intestinal de Kocher siempre y cuando las estrías vayan en este sentido, desde el inicio de la rama hasta finalizar, vayan en sentido longitudinal u horizontal. Muy bien, esa es la diferencia entre la de Doyen y la de Kocher. Acá tenemos la pinza Pozzi. Y como su nombre lo indicaba, el uso era para realizar la sujeción de los intestinos. Ahora tenemos aquí la pinza Pozzi. Es un instrumento de aro con cremallera que tiene la parte distal, la característica de tener lo que son ambas ramas incurvadas hacia la parte interna. ¿A qué nos recuerda esto?
nos recuerda un poco a lo que era la pinza de Backhouse y a la pinza de Kirvinson-Jones, porque tenían esta misma terminación. ¿Cómo diferenciamos estas tres? La de Backhouse tenía aro y cremallera, la de Posey igual, y tienen la misma terminación, pero la pinza de Posey es más larga, es más grande. ¿Cómo diferenciamos la pinza de Posey con la pinza de Kirvinson-Jones? Fácil, porque la pinza de Kirvinson-Jones es elástica y esta tiene aro con cremallera. El uso de la pinza Posey más que todo se da en la parte de ginecología para realizar la aprehensión de lo que viene a ser el cérvix. Ahora vamos a hablar de los instrumentos de hemostasia. Tenemos aquí la pinza Halsted, la pinza mosquito o la pinza hemostática. Es una pinza o instrumento de aro con cremallera que se caracteriza porque en la parte distal tiene una terminación bastante aguda, bastante fina y estrías que van desde el inicio de la rama hasta el final de la misma. Pasamos a hablar de la pinza Kelly. La pinza Kelly, igual, con aro y cremallera, pero que en la parte distal se caracteriza porque las estrías o ramas, las estrías, inician desde la parte medial hacia el final de la rama. La de Halsted era desde el inicio de la rama hasta la parte terminal. Las Kelly son desde la mitad para la parte final. Además que son un poco más grandes y más robustas que las pinzas de Halsted o mosquito. Muy bien. Acá un gráfico. Y pasamos ahora a hablar de la pinza Crillet. La pinza Crillet es bastante delgada, es fina y es más grande que la pinza de Kelly y la pinza Halsted o mosquito. Característica parte distal, tiene una ligera incurvación en la parte de ambas ramas y tiene estrías transversales que si bien van del inicio hasta el final como en la pinza Halsted, estas estrías son más ceñidas, son más finas si queremos decirlo, o tienen menos espacio entre una a la otra, son más delgadas o unidas. Acá podemos observar la pinza Crillet. Ahora vamos a hablar de la pinza Rochester. La Rochester igual es con aro y cremallera, mismo tamaño que la pinza Crillet, pero aquí lo que las va a diferenciar son las estrías. La pinza Crillet tenía estrías bastante unidas una a la otra en todo el inicio y terminación de su rama. Esta tiene estrías que van a ser más separadas entre sí. Van a tener un espacio entre ambas más amplio y las estrías también van a ser un poquito más gruesas. Así diferenciamos la Rochester de la Crillet. Acá podemos observar, esta viene a ser la pinza Rochester. Y esta de acá ya viene a ser la pinza de Kocher, que justo la vamos a ver ahora. La pinza de Kocher tiene aro y cremallera y en la parte distal va a tener desde el inicio hasta el final lo que son estrías transversales. Característica de la Kocher. Se asemeja bastante a la pinza de Doyen o la pinza dientes de ratón porque tiene las protrusiones que van a coaptar con la rama contraria. Y esa viene a ser la pinza de Kocher. Acá otro gráfico y pasamos a hablar ahora de la pinza de Pean. La pinza de Pean es una pinza con aro y cremallera que va a tener en la parte distal estrías transversales que si bien no van desde el inicio del entrecruzamiento entre ramas, van desde la parte media para adelante, para la terminación. Y esta base, si lo notan un poco a manera de ayuda, podemos decir que se asemeja a la base de una plancha. Muy bien. Esa es la pinza Pean. Pinza de Faure. La pinza de Faure es más larga que la pinza de Kocher, pero se asemeja a la Kocher porque tiene esta terminación en la parte distal. Una ligera incurvación, estrías desde el inicio hasta el final y también esta parte de la protrusión que se asemeja a los dientes de un ratón. Como tal, la pinza de Faure es delgadita y es bastante grande, un poco más grande que la Kocher. Pero ya saben, la diferencian por la
longitud de la rama, el grosor de la misma y por una ligera incurvación. Acá la pinza de Fauré. Y hablamos ahora de la pinza en la que no se deben equivocar. Es una pinza con aro y cremallera, sí, es hemostática y es la pinza Lahey. La pinza Lahey, a diferencia de las otras que siempre tenían estrías que son transversales, tiene pinzas en sentido longitudinal u horizontal, como pueden observar en la imagen. Acá podemos verlo con una mejor resolución. Van desde casi el inicio de la rama hasta el final y de paso se tiene una incurvación en la parte distal. Así que no pueden equivocarse con la pinza Lahey. Pasamos a hablar ahora de los instrumentos de exploración y medición. Aquí en la parte superior y en la parte inferior encuentran instrumentos que también se les debe hacer familiar porque se encuentran en su estuche de anatomía. Este es el estilete que nos sirve para verificar o no la presencia de fístulas en el organismo. Y acá abajo la sonda acanalada, que nos sirve para realizar lo que ya sean cortes más precisos y una exploración a través de su parte distal. En la parte proximal de la sonda pueden observar que tiene una estructura que se mencionaba en anato, era similar a las orejas de Mickey. Esa es la sonda acanalada. Como su nombre indica, su función es la de exploración. Este es el histerómetro, usado en ginecología. Pueden observar en la parte proximal, que viene a ser esta que tiene la paleta, cómo se va fusionando con un tubo, si queremos llamarlo de ese modo, largo, que tiene diferentes escalas numéricas en cada marca. ¿Cuál es el uso de este histerómetro? Nos sirve para medir la profundidad de la cavidad uterina. Ahora vamos a ver la pinza de Desjardins. Es una pinza con aro, solo con aro, no tiene cremallera. En la parte medial tiene un entrecruzamiento de ambas ramas que finalizan con lo que es un orificio en ambas ramas a manera de elipse. Ahora vamos a ver el espéculo vaginal. El espéculo vaginal se compone de lo que son dos valvas y un sistema de tornillos para realizar su fijación o seguridad. El espéculo vaginal de Cusco. Si logran observar este espéculo, de igual forma sirve para la exploración de la cavidad vaginal, se usa en ginecología, pero se diferencia del otro, no porque el otro no tenga dos valvas maleables, de hecho sí tiene las dos valvas, no maleables, solamente las dos valvas, pero se le añadió un sistema de carro para que realice la regulación de la apertura de una manera más sencilla. Este es el espéculo vaginal de Cusco. Ahora pasamos a hablar de los instrumentos de exposición y separación. Acá tenemos el separador de Beaufort, que va a ser parte de los separadores estáticos. Una vez que se haga la apertura de esta rama en el carrito, se realiza lo que es la fijación de la siguiente rama y una vez colocada en la posición deseada, no se puede mover. Se utiliza más que todo en cirugía de tipo abdominal o pélvica. Acá tenemos el separador de Gosset. Se diferencia del anterior en el que este es para uso pediátrico y solamente tiene un carro de regulación. El otro tenía dos. Acá se colocan los tejidos y se hace el engarce respectivo. Sirve para lo que es una cirugía abdominal de tipo pediátrico. Acá también podemos ver el separador de Finochetto que nos ayuda para cirugía cardiotorácica y por ahora ningún docente lo tiene. Separador de Farabeuf. El separador de Farabeuf ya viene a ser parte de lo que son los separadores dinámicos, porque estos pueden moverse una vez que se haya establecido su lugar. Pueden acomodarse de manera que el cirujano desee. Su desventaja es el hecho de tener una certeza de fijación o de seguridad de agarre de todos los tejidos. Bueno, el de Farabeuf tiene terminaciones a manera rectangular o cuadrada con solamente dos esquinas. Esta esquina corta es donde la sujeta el cirujano y esta esquina larga es para hacer la sujeción de los tejidos. Acá podemos observar los separadores de Volkmann, tanto el Volkmann con 4 protrusiones o el Volkmann con 3 protrusiones y agudo.
Acá podemos ver un zoom. De igual manera sirven para la separación de tejido cuando se tenga ya sea un accidente o una cirugía. Acá tenemos el separador de Zinc-Green. El separador de Zinc-Green se basa en un sistema de un mango fusionado con la parte distal que termina a manera de una espátula sin orificios que intervengan en una o en otra. Acá podemos ver un acercamiento y sirve para cirugía plástica, al igual que otro instrumento que ya hemos mencionado, cuyo nombre es la pinza Adson. Separador de Rogues. Este también puede venir con el otro par, porque son siempre en pares en este caso. Diferencias con el separador de Faraday. El de Rogues es más ancho, perdón, y sus lados finales son circulares, a manera Roma. Los Faraday eran más que todo rectangulares. Estos son más circulares. Por la parte pequeña lo sujeta el cirujano y por la parte más amplia es para la sujeción de tejidos. Acá tenemos un instrumento que se asemeja a una espátula, si deseamos llamarlo así, porque tiene lo que es un mango y finalmente un cuerpo, que termina algo similar al separador de Zinc-Green. Este viene a ser el separador de Richardson. Es grande, así que no es difícil confundirlo. Sirve para la sujeción de tejidos superficiales. Finalmente, acá tenemos la valva maleable. Esta puede venir en par o puede ser solamente una, no interfiere en eso. Esta valva como tal es una lámina que puede ser moldeada al gusto que desee, al gusto que se requiera en este caso. Podemos doblar esta parte o esta parte, cosa de que se acomode para la sujeción de tejidos, o la exposición así. Ahora vamos a hablar de los instrumentos de síntesis, donde sí o sí vamos a encontrar los portaagujas, que son instrumentos con aro y cremallera, que se entrecruzan en la parte distal para formar lo que son las dos ramas, que van a tener estrías transversales que inician desde el inicio de la rama hasta la terminación, que tienen en el medio un orificio de tipo cóncavo, como se puede observar acá. En cambio, ahí podemos verlo con mayor definición. Ahora sí, pasamos. En cambio, el portaaguja de Mayo tiene lo que es entrecruzamientos a manera de rombo o diamante en su parte distal, como se observa acá. Igual es un instrumento de aro y cremallera. Hacemos el zoom. Y ahora pasamos a hablar del portaagujas de Matthew. Característica más notoria de este portaagujas es que no tiene aro, pero sí tiene cremallera en la parte proximal. Y lo demás se basa en un sistema de presiones. Bueno, acá tenemos las agujas. Recordar que solo existen agujas con ojo cerrado, ojo abierto, de punta roma o de punta aguda. Pero como tal, esto no va a ingresar, así que lo pasamos. Y ahora hablaremos de los instrumentos especiales. Esta es una cánula aspirativa o cánula de Yankauer que sirve para evacuar las secreciones que se encuentran ya sea en la parte abdominal generalmente. Puede venir en material de plástico o en material metálico, como se observa aquí. Esta parte va a ir conectada a lo que es la máquina de aspiración, lo mismo que esta parte de acá, y estos extremos van a ser los encargados de realizar la succión para hacer una evacuación correcta. Pasamos a hablar ahora de otros instrumentales en el quirófano. Esta viene a ser la palangana, que es donde se colocan las gasas o sueros que se estén utilizando. Acá ya vamos a ver lo que es la riñonera, que sirve para colocar algún material necesario. Y finalmente el lebrillo o balde de patada, que sirve para colocar lo que son los desechos y se va pateando para moverlo. Por esa razón también se denomina balde de patada, pero mejor si le anotan lebrillo. Instrumentos de iluminación. Si han logrado asistir al hospital, van a reconocer ese instrumento que viene a ser la lámpara cialítica. Esta lámpara viene instalada a lo que es el techo. En cambio, también tenemos el frontolux, que se coloca en la cabeza del operador y con la luz va guiando todo lo que desee ver.
Tenemos también el laparoscopio, que se encarga de tener lo que son dos vías, una vía para realizar lo que es la manipulación a través de esta sonda o laparoscopio en todo caso, y la otra que nos sirve para realizar los movimientos de sujeción o prehensión dentro de la cavidad abdominal. Ahora podemos observar aquí la lámpara de pie, se asemeja un poco a la cialítica, solo que esta se encuentra con 4 ruedas y puede ser más móvil. Acá tenemos el gastroscopio con el que se realiza lo que es la endoscopía. Esto ingresa por cavidad oral para finalizar en lo que viene a ser el estómago y o en intestinos. El microscopio oftalmológico no va a ingresar, así que lo pasamos al igual que el artroscopio, que sirve para realizar punción en cavidad articular. Acá también podemos ver otro gastroscopio o endoscopio, como deseen llamarlo, mejor si lo llaman endoscopio. Y bueno, de esa forma finalizamos lo que es instrumental quirúrgico. Si existiese alguna duda, realícenla ahora. Caso contrario, voy a pasar con el siguiente tema, que va a ser sondas, si están de acuerdo. Ok, como no existen dudas, vamos a pasar a realizar lo que son el tema de sondas. Directamente acá vamos a pasar a los grupos de sondas, porque lo demás ya son indicaciones y el doctor, con el tiempo que les indicó, es difícil que lo evalúe también. Como ya sabrán, algo importante viene a ser la escala en la que se miden lo que son el diámetro de las ondas, que viene a ser los French. Un French viene a ser igual a 0,33 milímetros, y de acuerdo a este dato pueden ir añadiendo más y más y más. Empezamos. Sondas o cánulas del aparato respiratorio. Tenemos la cánula bucofaringea de Gödel. Esta se utiliza para evitar la obstrucción de la vía aérea cuando el paciente se encuentra inconsciente. Sirve para evitar que la lengua vaya a obstruir la vía aérea en todo caso. Es ligeramente pequeño y viene en varios tamaños. Este tamaño preciso para el uso de un paciente se realiza midiéndolo desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura del labio. Muy bien, pasamos. Hablamos ahora del tubo de McGill, que no es más que un tubo con una vía que tiene en la parte distal lo que son 2 orificios laterales. Acá también podemos observarlo. Y pasamos a la sonda de Wader-Gödel o de Waters-Gödel, o también llamada sonda orotraqueal. Lo que realiza esta sonda es ingresar por la cavidad oral hasta llegar a lo que viene a ser el paso entre las cuerdas vocales y así instalarse para su respectivo uso, que viene a ser la administración de lo que son gases analgésicos u oxígeno. Muy bien, esta va a tener lo que son 2 vías. Una vía central para el paso de las sustancias que mencionamos, y la segunda vía para insuflar lo que es el globo de fijación. Sonda de Waters-Gödel en variedad nasotraqueal o sonda nasotraqueal directamente, ya que acá observamos esta ligera curvatura que se forma para la instalación por vía nasal. Pasamos ahora a hablar de la cánula de Sjögberg, la cual viene a ser útil en lo que es una traqueostomía. Esta cánula debe ingresar por la traqueostomía como tal e instalarse insuflando el balón de seguridad, que es este, para posteriormente ir a conectarla con el aparato de oxígeno, o bien colocar un mandril mediante esta luz e ir observando lo que se ven en las estructuras del cuerpo humano. Ok, pero más que todo, esta es pequeña y solo viene de un tamaño, excepción del tamaño pediátrico, que es más pequeño. Tenemos ahora la zona de aspiración traqueobronquial, que tiene una figura que se asemeja a una T en la parte distal, ya que esta es la parte que se va a conectar al aparato de aspiración. Ya en la parte distal podemos encontrar 2 orificios que se encuentran
uno, digamos, adelante y uno en la parte posterior. Esta es la máscara laringea. Es una máscara de tipo invasivo que debe ingresar desde la cavidad oral hasta obstruir lo que es tanto esófago como, más que todo el esófago, para que no exista el reflujo de vómito. Por eso se administra anestesia. Tiene una segunda vía para insuflar exactamente este balón. En este caso no se ve la segunda vía, pero la tiene y es para insuflar este balón. Acá podemos ver instrumentos de vía aérea de tipo no invasivo, porque la máscara facial se encuentra, como su mismo nombre lo indica, en la parte del rostro. En cambio, en la máscara, o más bien dicho, la bigotera, es un conjunto de tubos que va a colocar directamente el oxígeno por la vía nasal. Acá podemos ver cómo se instala la bigotera y un video de traqueostomía percutánea que pueden ir viéndolo. Aparato digestivo. Pasamos a hablar de las sondas del aparato digestivo. Esta es la sonda esofágica, no tiene ninguna dilatación en la parte proximal, solamente tiene una luz y tiene dos orificios laterales en la parte distal. Además que es corta porque solo debe llegar al esófago. Sonda de Sengstaken-Blackenmoor. Esta sonda tiene lo que son 3 vías y 2 balones de seguridad, además de 2 orificios laterales formados en la sonda. La sonda de Sengstaken-Blackenmoor, a pesar de que su nombre sea bastante largo, sabemos que solo se compone de 3 vías. La primera vía para aspirar flujo gástrico, la segunda vía para insuflar el balón gástrico, que va a ser este de acá adelante, y la tercera para insuflar el balón esofágico, que es la que va a estar de manera posterior. Ahora se ha implementado la sonda de Minnesota, diferencia con la de Sengstaken-Blackenmoor. La de Minnesota tiene un nombre corto, y además una nueva vía. Son 4 vías, ya no solo 3. Y se usa la cuarta vía para el aspirado del contenido de tipo esofágico. Sonda de Faucher con pera. Esta sonda se utiliza para la administración de grandes volúmenes de líquidos al organismo, por ejemplo, cuando se ha realizado una intoxicación. En este caso puede ser una intoxicación alcohólica. Sonda de Levin. La de Levin puede venir en presentación tanto de goma o caucho, la de plástico o la de plástico para pediatras o neonatales. La sonda de Levin va a tener desde la parte más distal hacia la parte proximal, lo que son diferentes marcas que van a indicar en dónde se encuentra cada región. Por ejemplo, tenemos la cuarta marca que se encuentra en el cardias, la segunda en el cuerpo gástrico, la tercera en el antropilórico o la segunda porción del duodeno. Y esas marcas van a ir regulando hasta dónde se debe ir ingresando. Pasamos a hablar de la sonda de Eymoor. La sonda de Eymoor tiene la característica de llevar en la parte distal de la misma una dilatación y alrededor de esta dilatación lo que son 2 orificios bastante delgados. Esa es la sonda de Eymoor. En cambio, la sonda de Einhorn va a tener lo que es la terminación en la parte distal de una oliva metálica a manera de cascabel, como se puede ver acá. Esta sirve para la colocación en la parte de duodeno. Es la sonda de Einhorn. La sonda de Taylor tiene también en la parte distal lo que es una bujía de metal. Como tal es una bujía de metal. Esa es la que la caracteriza la sonda de Taylor. Además, su uso puede ser para alimentación de tipo enteral, mayormente. Tenemos también la sonda de Miller-Abbott, que ya no está usada actualmente. Se compone de lo que son 2 vías. Una es para la administración de líquidos, la segunda es para lo que es insuflar el balón. Y este va a ser el balón. Ya en la parte distal podemos observar una bujía de metal multiperforada. Multiperforada, seguida de un balón de fijación, seguida de lo que son orificios laterales de 6 a 8 que se encuentran justamente en un lado del barco, en un lado de la sonda. Ahora, acá ya está la técnica de colocación de las sondas. No creo que el doctor les haga instalar las sondas en un minuto, así que vamos a ir pasándolas. Acá llegamos a observar lo que es la sonda rectal.
La sonda rectal viene a ser una sonda de menor tamaño o de menor longitud que tiene en la parte final de la misma lo que son dos orificios de manera lateral. Y se diferencia de la sonda esofágica porque va a tener en la parte final un orificio justamente a nivel central. Eso es lo que la va a diferenciar de la sonda esofágica. Y también el material en la sonda rectal puede ser más rígido. Vamos viendo la colocación de la sonda rectal, pero no les va a hacer instalar, así que pasamos. Acá podemos ver la sonda T de Kerr de rama corta o la sonda T de Cattel de rama larga. El doctor solamente tiene la sonda T de Kerr, así que si observan esta, van a colocar directamente sonda T de Kerr. Sirve para lo que es el drenaje de vías biliares. Luego tenemos sondas del aparato urinario. La sonda de Nilaton viene a ser una sonda de una sola vía que va a tener una dilatación en la parte proximal que se va a unir a la bolsa colectora de orina. Ya en la parte distal observamos ligeramente dos orificios laterales, nada más. Esa es la sonda de Nilaton. La sonda de Foley. La sonda de Foley va a tener dos vías que van a terminar en lo que son dos orificios laterales seguidos de un balón de seguridad. La primera vía sirve para el vaciamiento de orina y la segunda vía nos va a servir para la insuflación del globito de seguridad o el balón de seguridad. Pasamos a hablar ahora de la sonda de Foley-Alcock, que se compone de 3 vías. Si bien la sonda de Foley solo era 2 vías, le aumentamos un nombre más y tenemos la sonda de Foley-Alcock, de 3 vías. Nuevamente tiene 2 orificios laterales en la terminación, seguidas de un balón de seguridad. La tercera vía en este caso se implementa para la irrigación de líquidos o solución salina en el caso de una cirugía de próstata para realizar hemostasia. La sonda de Tienham. La sonda de Tienham es una sonda de una sola vía con un solo orificio lateral antes de tener una ligera angulación de aproximadamente 45 grados. Esta angulación viene a ser bastante dura, bastante rígida o firme, que sirve para vencer lo que son obstrucciones a medida que se vaya instalando la misma. Esa es la sonda de Tienham. Acá podemos observar de manera general o panorámica los tipos de sondas para vía urinaria que fuimos viendo. Empezamos con la sonda de Nilaton de una sola vía para continuar con la de 2 vías, que es la Foley, la de 3 vías, que es la Foley-Alcock, y la que tiene una angulación de 45 grados y una sola vía también, es la sonda de Tienham. Y finalmente acá podemos ver la bolsa de colectora de orina. Lo mismo. Y pasamos a hablar de las sondas del sistema cardiovascular. En este caso ya se hablan más de lo que son catéteres. En este caso vemos el catéter de Swan-Ganz que tiene 4 vías. Acá solo se pueden observar 2 porque se rompieron las otras 2. Pero tiene 4 vías. La primera vía nos sirve para ver lo que es la presión del ventrículo derecho. La segunda vía, la presión de la arteria pulmonar. La tercera vía, la presión en cuña. Y la cuarta, para ver el gasto cardíaco. Pasamos al sistema nervioso y tenemos el catéter epidural. Este catéter puede ingresar por una punción lumbar y sirve para la administración a goteo de lo que son anestésicos, como ser la lidocaína. Finalmente, las sondas de uso quirúrgico, que son la sonda de Malecot, que se caracteriza porque en la parte distal va a tener estas ramas a manera de asa o un arco o un puente que va a ser en una cantidad de 4 en todo alrededor de la sonda. Sirve para lo que es una toracotomía mínima o una pleurotomía conjuntamente con el sello de agua. Acá tenemos en la sonda de Pesser que se asemeja a lo que es un honguito con orificios en la parte ya sea superior o inferior, dependiendo cómo lo veamos. Y sirve para lo que es un drenaje vesical de tipo permanente a través de una talla púbica o cistostomía. Y también, al igual que la sonda de Malecot, también puede servir para una pleurotomía. Y bueno, de esta forma también finalizamos lo que ya son sondas y sondajes.
¿Tienen alguna duda antes de que pasemos al otro tema? Ok, el otro tema puede ser o bien colocado de guantes y bata, o nudos y suturas, o ambientes quirúrgicos. Ok, en el caso, a ver, vamos a iniciar con el colocado de bata, ya que nudos y suturas deben practicarlo porque acá solamente se encuentran imágenes para reconocimiento. Muy bien, vamos a hablar de los colocados de guantes quirúrgicos. Lo primero que debemos hacer al momento de realizar el colocado o calzado de guantes de tipo quirúrgico es la apertura del paquete estéril que se realiza por la parte superior del empaque. Una vez realizado esto, sacamos el paquete estéril, hacemos la apertura como se puede observar en la primera gráfica y observamos los lados de los guantes, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Tenemos ambas manos sin guantes o desguantadas. Entonces, con la mano no hábil, vamos a realizar el calzado de la mano hábil en un inicio, tomándolo siempre que no tengamos guantes desde la parte interna del guante que va a estar en relación con la piel misma del operador, como se puede observar acá. Realizamos la elevación de este pliegue, vamos ingresando la mano hasta acomodarla de este modo, hasta donde logre ingresar. Acá podemos observar otra secuencia donde se abre el paquete, se van colocando los guantes hasta donde se pueda. Lo siguiente que hacemos es, una vez enguantado la mano dominante, se puede tocar el otro guante, pero no de la parte que va a estar en contacto con la mano del operador o con la piel del operador, sino con la parte que va a estar estéril para que no exista contaminación. Entonces lo tomamos por debajo del repliegue y vamos ingresando ligeramente la mano hasta lograr el calzado, como se puede observar en la imagen número 6. Esa era la manera o técnica individual. Acá también podemos observar otra secuencia. Aperturamos el empaque, vamos sujetando los guantes, siempre desde la parte estéril, siempre y cuando no esté enguantada la otra mano. Hacemos el colocado para finalmente apoyarnos luego con la otra, sujetando en esta ocasión por debajo del pliegue o el repliegue y ir instalando el guante. Modalidad asistida. En el caso de que se tenga una instrumentadora que les va a ayudar con el calzado de guantes, la instrumentadora va a estar con guantes estériles, así que no debe tocar los guantes desde la parte que va a estar en contacto con la piel del operador, porque se supone que esta está contaminada, sino va a agarrar y presentar los guantes, perdón, por debajo de los bordes o de los repliegues, cosa de que estéril esté con estéril y no la parte contaminada contamine los guantes estériles de la instrumentadora. Y se realiza el ingreso de la mano. El operador puede colaborar con la apertura del guante para que sea más fácil, tocando, si tiene ambas manos sin guantes, desde la parte interna que va a estar en contacto con la piel del cirujano. Una vez que ya se haya calzado una de las manos dominantes, puede colaborar nuevamente con la extensión del ingreso hacia el guante, con la instrumentadora, pero como usted ve acá, por debajo del repliegue, no por encima, porque ya tiene colocados los guantes. De ese modo. El colocado de la bata quirúrgica. Bueno, la bata como tal viene a ser un aparato del vestuario del cirujano y también de la instrumentadora que va a ser estéril. Debe ser larga, sin arrastrar, que no sea más grande que el cirujano. Debe ser resistente a la penetración de líquidos y sangre para evitar la misma contaminación del personal de salud.
cómoda y no producir mucho calor, porque las cirugías en algunas ocasiones duran por bastante tiempo o se prolongan. Los puños deben ser bien ajustados y las mangas lo suficientemente largas para que no quede expuesta ninguna parte de piel a algún tipo de contaminación y tengamos riesgo de padecer otras enfermedades. Y se hace un recambio en el caso de tener excesivo sudor o tornarse algo incómoda. Pasos. Se introduce lo que son ambas manos. Primeramente, se les entrega lo que es la bata doblada, ¿verdad? Ustedes deben reconocer el cuello de la bata y sujetarlo de ahí. El cuello, pero desde la parte interna de la bata y sujetarlo de ahí. Lo extienden, lo sacuden un poco y buscan los hombros. Buscan el primer hombro de la mano dominante para luego soltar el cuello y encontrar el hombro de la mano no dominante. Una vez que realicen esto, pueden ir ingresando ligeramente luego del proceso, que va a ser este, una vez que ya encuentren ambos hombros, se calzan la bata hasta donde se pueda. Porque recuerden que el circulante, que es un personal que también es, no está estéril, no se encuentra aséptico, va a realizar el atado de los nudos. La instrumentadora no realiza eso, ya que no se puede ir por detrás del área estéril. Muy bien. La circulante va a ser, como les había comentado, la persona que ate los cabos en la parte posterior. La modalidad asistida. La instrumentadora nuevamente tiene la bata delante, la sujeta del cuello, la sacude un poco para que exista un desplegado de la misma, pero agarra de la parte anterior, como pueden observar acá. Agarra de la parte estéril, no de la parte interna, como vimos anteriormente en la manera individual. Ayuda sujetando ambos hombros de la bata y el cirujano solamente ingresa lo que son antebrazos, brazos, hasta donde se pueda. Una vez que se llega hasta cierto punto como acá, la enfermera solamente empuja o da un pequeño suelta de una manera rápida lo que es la bata. Viene la circulante por detrás y hace el atado de los nudos, tanto en la parte superior y media. Ok, eso es como tal el colocado de guantes y el calzado de guantes y el colocado de la bata quirúrgica. ¿Alguna duda hasta el momento? Una consulta auxiliar, disculpas. En caso de que nosotros nos toque tener que ofrecerle a nuestro compañero los guantes, ¿hay alguna cosa que tengamos que tener más cuidado? Ok, mayormente los que van a realizar este proceso de el calzado de guantes asistido vienen a hacer esta que observamos acá, vienen a hacer la parte del instrumentador o instrumentadora. Deben alzar los guantes estériles desde la parte externa, como se ve en el dibujo. Si tienen adelante ahora unos guantes y tienen este repliegue que observamos en la parte anterior, acá justamente, ustedes lo sujetan desde la parte externa del guante, desde la parte que va a estar en contacto con el instrumental, con el paciente y con todo el equipo a operar. Una vez que ya lo tengan sujetado desde esa parte, van y realizan esta apertura por debajo de los pliegues, nunca por la parte superior, por debajo de los pliegues. Simplemente hacen eso y ya va a ser tarea del cirujano o de la persona que esté haciendo de cirujano, ingresar las manos de manera correcta y apoyarse de manera correcta, porque si bien, si ustedes lo han ofrecido de este modo, están en lo correcto. En cambio, si ustedes tocan la parte interna que va a estar en contacto con la mano o la piel del cirujano, que va a ser esta parte, por fuera, van a tener un error, ya que se van a contaminar, y es decir, en una cirugía verdadera, la instrumentadora quedaría contaminada y tendría que hacer un recambio de guantes y se perdería material. Ahora ya, si viene el cirujano y tiene la mano sin guantes y empieza a tocar por la parte inferior donde están ustedes, esa persona va a estar fallando. No los que vayan a ofrecer, sino la persona que se esté calzando.
porque al no tener guantes en ambas manos y tocar esta parte interna o la parte, perdón, externa, la que va a estar en contacto con el paciente, automáticamente va a estar contaminando el guante y el doctor lo va a tomar como nulo. No al instrumentador, sino al que vaya a realizar mal la acción, es decir, al cirujano. Pero ya si el cirujano tiene ambas manos sin guantes, realiza la apertura del guante por la parte superior, por la parte que va a estar en contacto con su piel, lo va a hacer de manera correcta. Así, de este modo. Y esta va a ser la manera correcta en la que el cirujano vaya a sujetar el guante por debajo del repliegue. Como ven, el instrumentador simplemente abajo del repliegue lo agarra y ya. Y con eso, literalmente, ya tendría el punto. Lo difícil es que el cirujano vaya a ingresar la mano y no se equivoque con la técnica. Ok, ¿tienen otra duda? Bueno, como no hay otra duda, pasamos a la parte de ambientes quirúrgicos, si les parece. O quieren hablar de suturas, pero es un poco complicado. Así que o ambientes quirúrgicos o suturas primero. Ambientes quirúrgicos, por favor. Listo. Ok, vamos a hablar rápidamente de ambientes quirúrgicos. Como tal, un ambiente quirúrgico viene a ser un sitio hospitalario donde van a realizar actividad quirúrgica. Esto ya viene a ser historia, no va a ingresar mañana al ECOE, así que lo voy a ir pasando. Este viene a ser un quirófano actual. Así que vamos a continuar. Esto lo tienen en su texto, así que a ver, le vamos a dar una breve repasada, sabiendo que la clasificación o zonificación del pabellón quirúrgico va por cualidad crítica, por contaminación, por restricción del personal y por colores. Por crítica se divide en no crítica, semicrítica y crítica. Por la contaminación contaminada, intermedia, zona limpia y zona no contaminada. Zona limpia viene a ser los alrededores de lo que es el quirófano, y la zona no contaminada ya viene a ser el área blanca que corresponde al área del cirujano y la instrumentadora. Zona limpia incluiría lo que es anestesiología, en cambio esta ya es donde se realiza la operación misma. Por restricción del personal, tenemos la zona irrestricta, que es donde van a circular incluso personal ajeno al área de salud, que es totalmente irrestricta, como menciona su nombre. La parcialmente irrestricta, que va hacia lo que son ya las oficinas como secretaría o informaciones, donde ya va a circular personal administrativo. La zona de transición nos habla del intercambio al llegar al área de quirófanos entre las trampas para botas y la trampa para camillas. La zona de restricción va a contener todo lo que son los lavatorios y los, ¿cómo se denominan? Los almacenes de instrumental estéril o también la sala de esterilización. Y finalmente la zona de restricción parcial va a incluir hasta el área del anestesiólogo, perdón, y la zona de restricción total ya va a ser el área del cirujano y la instrumentadora. Por colores tenemos la zona negra, que es la totalmente irrestricta, contaminada, la zona gris, que ya va a ser el área de administrativos, la zona amarilla, que es donde van a estar las trampas para botas y de camilla, la zona azul o verde, donde van a estar lavatorios y vestidores, como ya vimos, y la zona roja, donde va a estar totalmente la parte estéril. Muy bien, ahí podemos observar un poco de la zona negra. A ver, lo vamos a ver de una mejor manera. La zona negra tiene la función de amortiguar el hecho de que la gente ingrese y salga llevando o no contaminación. Por lo tanto, es una zona de protección para las zonas que vienen posteriormente. Porque existe la otra clasificación, que es la zona negra, gris y blanca. Ya no se toma en cuenta la zona amarilla o la azul o verde o roja. Directamente negra, gris y blanca.
A la zona negra se puede ingresar con pijama o una bata o mandil. Y la comunicación viene a ser lo que son las trampas para botas. En el área de la zona gris ya vemos lo que son los lavatorios para manos, el área de preanestesia, que se encuentra acá, en la sala de recuperación o posoperatorio, los rayos X o imagenología, lavado de instrumental, que se encontraría justamente enfrente o al lado de lo que viene a ser la sala de suministros estériles, el área de bienestar médico y la central de equipos. La zona blanca o área blanca nos habla de la zona de máxima esterilización, que son los quirófanos. La superficie ideal de un quirófano viene a ser de 25 a 30 metros cuadrados según la teoría. Los pisos y las paredes son lavables y tienen un color mate para evitar que exista algo de reflejo. Las esquinas de las paredes obviamente van a ser de tipo romas, no van a existir esquinas agudas. Y las puertas pueden ser en vaivén o desplegables, o actualmente están las puertas de tipo eléctrico corredizas. Mobiliario básico que se encuentra en un quirófano. Va a estar la mesa de operaciones que se encuentra acá en este gráfico. El tripié o trípode que va a ayudar para la sugestión de soluciones o sueros, y la camilla que va a ser la que va a desplazar al paciente desde la parte de la zona negra hasta la zona gris donde se encuentra la trampa para botas. La mesa de pasteur o medicación no es tan usada, pero se trata de 2 bandejas que se encuentran, una superior, una inferior y 4 ruedas, porque esta es móvil. El banco de reposo para el anestesiólogo, el banco de altura para dar la comodidad al resto del equipo de observar la cirugía, la cubeta de patada o lebrillo, que se utiliza para la colocación de desechos durante la cirugía, o de cualquier material como ser gasas. Acá tenemos la mesa de Halsted o auxiliar de tipo riñón, donde se va a colocar lo que es el paquete estéril, los instrumentales antes de la intervención, y se va repartiendo y ordenando de acuerdo a la necesidad o el tipo de cirugía. El instrumental como tal se va ordenando en esta, que es la mesa de Mayo. Solo tiene una bandeja superior y se encuentra en la parte inferior amoldada o incluida con lo que son rueditas, y esto es para su fácil movilización. Esta es por lo general la que se pregunta, la mesa de Mayo. Portapalanganas, que sirve para ir colocando lo que son las palanganas en una superficie más alta y transportarlas de mejor manera también. La mesa de Mayo se repite, perdón. El equipo de imagenología, donde se encuentra el ecógrafo, el tomógrafo o el arco en C, que podemos ver acá. Mobiliario de tipo complementario. Aquí tenemos la máquina de anestesia con su monitor multiparámetro, que también vamos a ver a continuación. También se encuentran desfibriladores que pueden ser de este modelo u otro modelo, pero ambas siempre van a tener las 2 fuentes de energía para la reanimación de una persona. El monitor multiparámetro viene a ser este, donde se registra frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y respiraciones por minuto y la presión arterial. Acá también podemos ver en la parte inferior un oxímetro de pulso. Acá ya rayos X o fluoroscopía, no les va a preguntar el doctor, tampoco la circulación extracorpórea. La unidad electroquirúrgica, que viene a ser parte de lo que es el electrobisturí. Luego tenemos sistemas de aspiración, como les había mencionado, estaba la sonda de aspiración o en T de Kerr, la sonda de aspiración directamente, perdón, que se conectaba a lo que era la cánula de aspiración de Yankauer. Acá podemos ver una torre de cirugía endoscópica, tampoco les va a consultar eso. Ya, eso tal vez ingrese. Lo que son los autoclaves o el pupinel que se encuentran en la sala de esterilización. A un autoclave, como pueden observar, van a ingresar paquetes de batas, material de tela, como campos quirúrgicos también, o algún material que se haya utilizado y se desee reutilizar. Por ejemplo, gasas podríamos mencionar. El pupinel, como pueden observar, sirve para realizar el proceso de esterilización en lo que son
instrumentos de tipo metálico. ¿Ok? Ahora tenemos también otro aparato que viene a ser la máquina de óxido de etileno, donde también pueden ingresar lo que son instrumental de tipo metálico. Luego tenemos el destilador de agua, que ves este instrumento de tipo rectangular, pero tampoco va a ingresar ese. Ok, vamos a ir pasando. Este viene a ser el lavatorio quirúrgico, que debe ser a una altura del suelo de 90 a 100 centímetros por encima. El grifo debe ser en cuello de ganso y debe tener bastante profundidad para evitar que se haga un desecho o se vaya a estar contaminando el piso con lo que son las gotas de agua de tejido muerto que vamos a ir retirando con el lavado de manos. Este es el quirófano, sala de operaciones. Ya hemos visto las características, el área de recuperación posanestésica. Eso no les va a preguntar tampoco el doctor. Tampoco esta característica de la central de esterilización de equipos. Esto más que todo viene a ser para reconocer en el caso de los chicos que están pasando con el doctor Inchauste, ya que les va a poner una imagen así y les va a pedir que anoten el nombre. Así que lo voy a ir pasando. Ya, un breve resumen de todos los ambientes quirúrgicos. Por aquí vamos a hablar primero del ingreso del personal de salud. El personal de salud va a ingresar por esta puerta, va a entrar a los vestidores, ya sea de varones o de mujeres, y acá están los respectivos baños. Una vez que se realice acá el cambio del vestuario por pijama, vamos a pasar a esta sección donde vamos a realizar el calzado de las botas. Una vez que se realice el calzado de las botas, pasamos al área gris, donde vamos a encontrar los lavamanos, o el área de preanestesia, el área de posoperatorio. Para finalmente hacer una vez el lavado de manos en sus 3 tiempos, pasamos a lo que son ya quirófanos mediante las puertas de vaivén. Y lo mismo, procede la salida hacia la trampa de botas, retiro de las botitas desechables y se hace su descarte respectivo y se realiza el cambio y se vuelven a retirar. ¿Cómo ingresa un paciente hacia la parte de quirófanos? Ingresa a la camilla hasta llegar a la trampa para camillas, donde acá va a estarla esperando otra camilla. Se hace el traspaso de una camilla a la otra en esta área de trampa para botas para que luego esta camilla vaya directamente a un quirófano y se realice la atención del paciente. Ahora, el paso de los instrumentos. Van a encontrarse en el área de almacenamiento estéril. Posteriormente, si se tiene una cirugía, va a venir la instrumentadora, va a retirar todo lo que se necesite, ingresa a quirófano, lo va a preparar, ingresa el doctor, se calza la bata, los guantes y ya está listo para realizar la cirugía después de que se le induce anestesia a un proceso anestésico al paciente. Una vez realizado esto, el material desechado, como los campos quirúrgicos, la bata del cirujano, la bata de la instrumentadora y todo, se va a desechar en unos contenedores que van a ir posteriormente al área de limpieza de instrumental, donde se va a realizar un lavado previo para posteriormente enviarlo a la sala de esterilización, donde vamos a encontrar el autoclave, el pupinel, el horno Pasteur, la máquina de óxido de etileno, entre otras que van a realizar este proceso de esterilización. Una vez que se cumpla esto, se despacha por acá los materiales ya estériles para que se vayan a almacenar al área de almacenamiento y se repita toda la historia. Ok, acá tenemos clasificación de tipos de cirugías y eso sería todo con respecto a ambientes quirúrgicos. ¿Les ha quedado alguna duda? Así ya pasamos al último tema, que va a ser nudos y suturas, si desean, para hacer un pequeño reconocimiento. No hay dudas de ambientes, ¿verdad? Ok, pasamos finalmente a la parte de nudos y suturas, donde solamente estaba a reconocer.
pero vamos a tratar de explicar un poquito. Ok, tenemos nudos. En la parte de nudos, el doctor ya les ha indicado y he notado que sí han captado con los grupos que hemos pasado esta tarde y esta mañana. Más que todo esta tarde, perdón. Un nudo que va a ser realizado de manera perfecta va a tener este tipo de entrelazado. Así que, y justamente se realiza con la técnica que el doctor les ha enseñado. Ok, un primer lazo va a ir de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo. El otro lo mismo, cosa de que se entrecrucen en cada vuelta, tipo los pretzels, no sé si los conocen. Y siempre se tienen que hacer los 3 nudos. El nudo de aproximación, el nudo de fijación y el nudo de seguridad. Ok. Este como tal viene a ser una falla de nudo, que es por lo general por el motivo por el que se deshacen los puntos al momento de estar realizando una sutura. Es un nudo deslizante. Como se ven, se hacen los círculos de esta manera. Este no se utiliza. Luego tenemos el nudo del cirujano, que era dando algo semejante a esto, pero acá se añadía una segunda vuelta más. Ok, ahora vamos a pasar a hablar del punto simple. El punto simple se va a realizar con el portaaguja, la aguja y una pinza. Se ingresa por un borde de la herida para salir en el otro borde, luego se realizan lo que son los nudos de aproximación, fijación y seguridad para que resulte esto. Forma de ver si está realizado o no viene a ser la tensión entre ambos bordes. Ahora sí, pasamos a hablar de la sutura de tipo continuo. Se ingresa por un borde para salir por el otro extremo, pero en este caso ya no se va a realizar un nudo entre ambos, sino se va a realizar un nudo al inicio de la sutura en un solo borde, para luego ir continuando con la elaboración. La sutura de esquina no la van a realizar, así que pasamos a hablar del punto simple nuevamente. Acá ven cómo ingresan un borde y salen el otro. Y se hace un nudo, ya sea a un lado del borde o al otro. Este viene a ser el punto de colchonero. Donde se ingresa primero desde un extremo del borde, se deja el cabo suelto. Pasamos al otro borde justamente enfrente de la herida. Pasamos al lado paralelo, justo al lado paralelo a donde hemos ingresado o salido en el segundo tiempo, donde ingresamos y volvemos a salir paralelamente al primer ingreso. Y el nudo se realiza ya sea acá, hacia la parte más cercana o hacia allá, la parte más lejana. Y sale el punto de colchonero o vertical. Sutura en guarda griega y la sutura en intradérmica. La guarda griega va en zigzag, como se puede ver acá, pero todos los puntos que se van a realizar se van a hacer visibles en la superficie cutánea. En cambio, en la intradérmica se realizan en zigzag, pero no van a aparecer en la parte de la superficie cutánea. Tenemos aquí el punto festonado, que se asemeja al punto simple, solo que cuando se está realizando el punto se ingresa en uno de los arcos preelaborados. Acá ya tenemos el punto en colchonero vertical o Donati, donde ingresamos con el mnemotécnico lejos, lejos, cerca, cerca. Ingresamos primero lejos para salir lejos del otro borde e ingresar nuevamente en la misma dirección, en el mismo sentido, cerca casi a 2 o 3 milímetros del borde de la herida. Así como se puede observar acá. 2 a 3 centímetros, perdón, no milímetros, centímetros. Cosa de que quede bastante cerca del borde de la herida. Una vez que se sale, se hace el nudo lejos del borde, es decir, acá. Mejor si lo hacen acá. Finalmente tenemos ahora el punto en X. Ingresamos por un borde, salimos por el otro como un punto simple, pasamos al otro lado, pasamos al lado contrario, paralelo de donde hemos ingresado en un inicio para salir justamente en el borde contrario a la siguiente ocasión.
para realizar el punto en X, donde acá tenemos la primera línea de la X superficial y al otro lado vamos a realizar la segunda parte de la X una vez que hagamos el atado de los nudos y quede así. Ok, acá también tenemos el punto de colchonero horizontal, donde se ingresa paralelos, que ya lo vimos anteriormente. Y finalizamos. Ok, chicos, como tal, estos vendrían a ser los temas para el repaso del día de hoy. Sobre los nudos y suturas, les voy a pasar unos videos directamente para que lo vayan revisando. Les voy a pasar igual este material, así que no se preocupen. Y bueno, de esta forma habríamos concluido el repaso. Sobre todo, la parte que me interesaba enseñarles o explicarles era la parte de instrumental, porque es la más pesadita. Ok, ¿tienen alguna duda antes de que finalicemos la sesión? No, ninguna, Auxi, muchas gracias. Listo, chicos. No, más bien agradecerles el interés que han tenido también y el hecho de haberme consultado para realizar estos repasos. Hubiese sido fantástico que lo hubiésemos ido realizando desde, ya sea desde el día lunes o martes, y así haber organizado mejor y que estén más listos para el día de mañana. Pero como les comentaba a sus compañeros en la tarde, si desean y necesitan más tiempo, traten de mencionarle al doctor el factor de la entrada universitaria, siempre y cuando lo deseen también, porque también es bueno que se vayan liberando de las materias para ir con las demás. Seguro fármaco está pesado y lo mismo fisiopato. Bueno, chicos, en un momento le voy a pasar a Norman o a Lucero lo que son los materiales para que les reenvíen a su grupo general y así vayan estudiando. Está bien, gracias, Auxi. Listo, chicos, de esa manera ya hemos finalizado esta sesión. Les deseo éxitos en su ECOE si lo realizan mañana. Si logran moverlo, me avisan y podemos hacer un repaso, ya sea presencial o virtual, con los que deseen. Que tengan buena noche, chicos. Muchas gracias, Auxi. Hasta luego.